que es el padre Francisco Morales. Antes que nada, padre Francisco Morales, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Te agradecemos mucho tu tiempo y para escucharte con gran gusto en esta conferencia que lleva por título Fray Pedro de Gante, la influencia de los franciscanos de Flandes en América. Esta ya es la cuarta conferencia de este ciclo que ha sido muy exitoso y que te acuerdas que yo te insistía mucho, decir, sí, muy bien, en el 24 es la gran celebración de la llegada de los 12, pero yo te decía, ¿y dónde están los tres que llegaron al principio? Esos hay que rescatarlos en la memoria de aquí de los que pues, de alguna manera nos interesa todo esto, ¿no? Porque pues sí, el año entrante yo me imagino que va a haber muchas Sí, conferencias hay de nacionales todo tipo, sí, internacionales, sí, ¿verdad? sí, Referente a ese tema. Pero estos tres, y me interesa mucho el título que nos estás dando, de esa influencia de Flandes, de los flamencos, claro, porque pues sí, obviamente representaban al imperio de Carlos V de exacto. Alemania, primero de España, ¿no? Y bueno, y antes de darte la palabra, también voy a leer algo de un resumen de tu amplio currículum. El padre Francisco Morales Valerio es doctor en filosofía por la Universidad Católica de América en Washington. Se doctoró en 1971. Tiene muchas publicaciones, no voy a detenerme mucho en ellos. Quizá recomendaría yo Clero y Política en México, 1767-1834, que se publicó en aquella serie tan interesante que eran 70s, Cierto, ¿verdad? Que sí, publicaron de todo, pero que realmente son libros muy, muy interesantes, ¿no? Otros, muchos están en inglés, no los voy a mencionar. Hay otro que también me interesa mucho, la secularización de las doctrinas de indios en la Nueva España, la pugna entre las dos iglesias. Tema muy, pero muy, muy interesante que algún día programaremos quizá un ciclo sobre este tema sería que tanto, interesante, sí, y que tanto afectó al ahora beato Juan de Palafox y Mendoza, exacto, sí. que dicen que los Beato ya, ¿eh? jesuitas se opusieron a su canonización, bueno, en fin, todo Jesuitas, un tema que realmente. También es autor de más de 50 artículos sobre los franciscanos en México, publicados en revistas nacionales y extranjeras. Es miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia, miembro de número de la Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras y Fellow of American Franciscan History, miembro del Consejo Asesor de la revista Archivo Iberoamericano y director de la Biblioteca Franciscana y del Archivo Histórico de la Provincia del Santo Evangelio en la Biblioteca Franciscana en Cholula, Puebla, de donde precisamente nos sigue. Y además con una imagen muy clara bueno, pues sin más, agradeciéndote nuevamente el apoyo que le das al Centro de Estudios, pues te damos la palabra. Adelante. pero al contrario, Manuel, te agradezco esta serie de conferencias, porque efectivamente estábamos olvidando que los primeros franciscanos como misioneros, habían llegado ya como capellanes con Cortés, pero como misioneros son los tres belgas de los que estamos tratando ahora, de una manera muy especial, Fray Pedro de Gante, que fue el único que permaneció aquí en México, los demás, tanto Tecto como Agora, pues no sabemos, los cronistas son muy vagos en su información sobre estos frailes, ¿no? Por eso te agradezco mucho que hayas puesto este interés en los franciscanos. La conmemoración de este quinto centenario de la llegada de Fray Pedro de Gante, según sus propias palabras en su carta, dice que llegó el 13 de agosto de 1523, nos da la oportunidad de recordar a los franciscanos no españoles que desempeñaron un importante papel en la evangelización. De una manera especial, quiero referirme a los franciscanos que, como Fray Pedro, provenían de la provincia de Flandes, así como de los ideales espirituales y humanistas que caracterizaron su misión. Me parece que son temas poco tratados en los estudios sobre la evangelización de México.
Nos hemos fijado mucho en los grandes evangelizadores españoles, bueno, franceses también, ¿no? Italianos, pero estamos olvidando estos primeros que llegan, ¿no? Los de Flandes. Parece que habiendo estado la sede de el emperador, muy jovencito todavía, en Flandes, en varias ciudades, hubo la oportunidad de escuchar lo que estaba pasando en México, Tenochtitlan, Cortés, y eso es lo que los anima. Voy a comenzar recordando que los primeros misioneros que llegaron al Nuevo Mundo provenían de la provincia franciscana de Flandes. Ellos fueron Fray Juan de la Deuda y Fray Juan Cosín, laicos, como Fray Pedro de Gante, según Bartolomé de las Casas, muy bien sabidos y letrados. Así lo pone Bartolomé de las Casas. Ellos viajaron en 1493 con Cristóbal Colón en su segundo viaje a América. Movido de este inicial impulso misionero, fue el capítulo general de los franciscanos observantes celebrado en 1493 al sur de Francia, en un convento que en latín lo leí como Laurentiacus, que se refiere a la ciudad de Lorenzac. Un caso parecido es el del grupo de franciscanos también de la provincia de Flandes, que en el capítulo general de Rouen envió a las costas de Venezuela en 1516. Venían con el proyecto singular de evangelizar sin conquista. Creo que esto lo hemos olvidado, cómo ya este interés por la evangelización al margen de las conquistas aparece desde las Antillas. Y hay que ver muy bien todos esos elementos que van a ir apareciendo en las Antillas. Estos datos nos llevan a acercarnos a los ideales que caracterizaron a la orden franciscana en sus orígenes y que a pesar de las discusiones que provocaron en los siglos XIV y XV, los franciscanos siempre han estado peleando por nuestros ideales, dieron a la orden una singular relevancia en la sociedad eclesial del tardío medievo y del Renacimiento. Dentro de lo complejo de esta cuestión, creo que se pueden señalar dos temas del movimiento original franciscano que encontraremos en los frailes que llegaron a México en el siglo XVI. Me refiero al ideal de la pobreza y al ideal de la misión. Si nos hemos fijado mucho quizás en las acciones, las construcciones que hicieron, los catecismos, pero no nos damos cuenta de cómo venían formados esos franciscanos. El tema de la pobreza en los orígenes de la orden franciscana tuvo una notable relevancia, pero esa solo se entiende en su dimensión dentro del entorno social y religioso en el que se fundó la orden. La realidad social de los siglos XII y XIII, con su lacerado rostro lleno de pobres y la insaciable sed de poder y riqueza, palpable aún dentro del ámbito eclesiástico, fue, llamémoslo así, el caldo de cultivo, en el que se fomentaron los ideales pauperistas de numerosos cristianos de la época, dentro de las cuales ocupa un distinguido lugar San Francisco de Asís. Sí, San Francisco no es el originario de estos temas, ¿eh? Es todo el ambiente que vive San Francisco de finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Este contexto social en el que el poder y el dinero eran indicación del valor de las personas, da un revelador significado al nombre de Francisco que Francisco dio a su orden. No le llama orden de franciscanos, le llama Ordo Fratum Minorum, orden de hermanos menores. Esta minoridad, entendida como total desapego a todo afán de poder y enriquecimiento,
Está atestiguada no solo en documentos legislativos de la orden, sino en testimonios contemporáneos de personas que, ajenas a la orden, describen a los frailes como religiosos viviendo, entre comillas, pobres junto a otros pobres, y pasando así desapercibidos en la sociedad, o en todo caso, como un grupo de escaso protagonismo social. Cuando pocos años después de la muerte de San Francisco, los franciscanos empiezan a tener presencia en la esfera social de la burguesía y de la nobleza, esa presencia se realizó no por propia iniciativa de los frailes, sino por la promoción que les dieron los papas al tomarlos como colaboradores de sus programas de reforma eclesiástica y por la procedencia de donde empezaban a llegar los nuevos hermanos, a saber, de las universidades, del clero y de la nobleza. Ya esas vocaciones, hacia desde tiempo de San Francisco. Recuerden cómo ya San Antonio, que era un agustiniano, que era profesor de universidad, va y le pide el hábito a San Francisco. Entonces, se está organizando ya la orden en otra forma. Resulta por lo demás interesante señalar que este ideal de vida pobre promovió una estrecha relación de los franciscanos con las autoridades civiles de las recientes ciudades medievales, que por considerarlos verdaderamente pobres, los dotaron de generosas ayudas para la construcción de sus iglesias y conventos, acciones que a su vez convirtieron a la orden en fuente de salvación y prosperidad para las ciudades. Esta relación con la burguesía citadina aparece a veces como beneficencia silenciosa a los frailes, pero también como compromiso ostensible con ellos, según se puede ver en los testamentos y en los que se detallan los bienes que dejan a cambio de sus oraciones. El ideal de vida pobre fue copioso manantial de inspiración del pensamiento franciscano, tanto en la literatura hagiográfica como la teológica. Ejemplos de esas corrientes son la obra que se llama Sacrum Commercium, una poética apología de la pobreza de compositor anónimo, y la obra Apologia Pauperum, un breve tratado teológico de San Buenaventura en defensa de la forma de vida pobre de los frailes. Este ideal pauperista, sin embargo, no siempre ocurrió por cauces ortodoxos. A veces, sobre todo en la parte de la Italia central, Umbría, las Marcas, Florencia, encontró contactos con los movimientos apocalípticos de la época. Fue así como para finales del siglo XIII, algunos ardientes defensores de la vida pobre, conocidos como espirituales y fraticelos, se insertaron dentro del milenarismo de Joaquín de Fiori y formaron un grupo disidente dentro de la orden. Hay que ponerle atención a esto, porque se ha hablado mucho del milenarismo en los evangelizadores, cuando realmente pues eso es un grupo pequeño, finalmente acaba en la apostasía de ellos, ¿no? Pero que salen de la orden franciscana. Pero no todos los partidarios de la vida pobre llegaron a los extremos del milenarismo joaquinita. Hubo hermanos como Ángel Clareno, Hubertino de Casal y Pedro Juan de Olivi, que dentro de su radicalismo pauperista mantuvieron fidelidad a la ortodoxia. De hecho, es bien interesante Hubertino de Casal, porque escribe libros que hemos encontrado que llegaron aquí y bueno, impresos, ¿no? Del siglo XVI, que llegan aquí a México con los frailes. El aspecto que a nosotros nos interesa es anotar que desde principios del siglo XIV, la orden se encontró dividida en dos grupos fuertes: los celantes o extremistas defensores de las ideas originales y los claustrales, promotores de una vida, una vida pobre, pero con privilegios. Para fines del siglo XV y principios del XVI, después de interminables discusiones entre estos grupos,
Se pensó a consolidar en varias provincias franciscanas el ideal de la pobreza como signo distintivo de la forma de vida franciscana. Este ideal llevaba consigo todo un programa de reformas que incluían abolir privilegios estamentales en los conventos, simplificar y adecuar la economía de los frailes a los niveles de la vida de los pobres, preferencia por comunidades rurales, labor asistencial a peregrinos, eremitismo, predicación popular y rescate de la vida clerical, de la vida no clerical, con la que nació la orden y también su vocación y aventura misionera. Recordemos que San Francisco no fue clérigo. Posteriormente se le considera como diácono, pero no hay testimonios de que realmente haya sido diácono. Él simplemente fue un hermano menor. El impacto de esta corriente espiritual llegó a la provincia franciscana de Flandes, como lo documenta este cronista, Fray Francisco Gonzaga, ministro general de la Orden, en su monumental obra De Origine Serafee Religionis Franciscana. Los conventos franciscanos de esa provincia dependieron hasta 1523 de la provincia franciscana de París. Esta dependencia se debió muy probablemente a que su forma de vida estaba orientada hacia la reforma franciscana. La manera de mantener esa orientación era uniéndose a una provincia más grande, como la de París. A principios del siglo XVI había en la provincia de Flandes 17 conventos, algunos de los cuales, según la tradición, habían sido fundados por San Francisco. Uno de ellos era el de Gante, de donde salieron a México Pedro de Gante, Juan de Eckers o Van der Tacht, Juan de Tecto y Juan van der Abuera de Agora. Otro franciscano de ese convento que por su prematura muerte no pudo venir a México, pero que se debe considerar como el iniciador de las misiones en México, fue Fray Juan Glapión, confesor de Carlos V. En 1522, muy probablemente bajo la influencia de la lectura de las cartas de relación que llegaban a Carlos V, el padre Glapión consiguió permiso del emperador para venir a México como misionero, para lo cual obtuvo apreciables documentos del Papa León X. Los franciscanos que en 1516 fueron a Venezuela procedían también de la provincia de Flandes. El convento de Gante era sin duda uno de los más importantes de la provincia de Flandes. Hacia principios del siglo XVI contaba con más de 80 frailes, 43 de los cuales eran predicadores. Tenía estudio de Sagrada Escritura, filosofía y teología. Desde 1503 se había unido a la corriente de la Reforma Franciscana de la Orden que mencionamos anteriormente. Igualmente importante era el convento de At, fundado en 1445 por Juan de Ligne. En él había también estudio de teología. De este último convento salieron los ya mencionados franciscanos que llegaron a América en el segundo viaje de Cristóbal Colón, Fray Juan de la Deul y Fray Juan Cosío. Esto por parte del tema de pobreza que es tan discutido y fue tan discutido en estos siglos en la orden. Ahora vamos con el tema de las misiones. Además del tema de la pobreza, otro de los ideales en los orígenes de la orden franciscana fue el de la misión. La orden franciscana nació en un contexto histórico en el que se empezaba a dar un acercamiento de Europa con Asia. Fue la época en que los cruzados, viajeros y comerciantes y soberanos intentaron diversos tipos de relaciones con los pueblos asiáticos. Tal contexto tuvo una notable influencia en las actividades de la orden, así como en las percepciones que sobre la misión desarrollaron los frailes en las cátedras universitarias o en sus tratados teológicos.
Dentro de este contexto hay que entender las propuestas de San Francisco de Asís sobre la actividad misionera de sus frailes. Haciendo a un lado la forma de proselitismo propias de su época, escribe en la primera regla de la orden. Le cito: los hermanos que van entre infieles pueden comportarse espiritualmente de dos formas. Una, que no discutan ni disputen, sino que se sujeten a toda criatura por amor a Dios y confiesen que son cristianos. El otro modo es que cuando consideren que es del agrado del Señor, anuncien la palabra de Dios para que crean en Dios omnipotente. Estamos en el siglo XIII, recuerden este contexto. Esta exhortación llevaba el respaldo de la práctica del santo, poco común para su tiempo, en sus tratos con los no cristianos. Durante la Quinta Cruzada, organizada por el Papa Inocencio III, San Francisco se internó sin ningún acompañamiento militar en la zona de los maometanos y alcanzó un encuentro con el sultán Al-Kamil de Egipto, según narran casi todas las crónicas de la época. Uno de los más notables testimonios de este episodio es el de Jacobo de Vitry, que en 1219 formaba parte del ejército cruzado y posteriormente fue obispo de San Juan de Acre, en Palestina. En una carta de 1220 nos da la siguiente información, refiriéndose a San Francisco. Le cito: su maestro, el que fundó la orden, vino a nuestro ejército inflamado por el celo de la fe. No tuvo miedo en ir al ejército de nuestros enemigos. Predicó la palabra del Señor a los sarracenos durante algunos días, aunque en realidad con escaso provecho. Y el sultán, rey de Egipto, le pidió en secreto que orase por él al Señor, para que, inspirado por él, se acercase a profesar la religión que más agrada a Dios. Fin de la cita. Algunos historiadores cuestionan la historicidad de esta narración. Christoph Meyer, por ejemplo, cree que se trata solo de un topos literario común en la vida de los santos de la época. De lo que no parece haber duda, comparando esta narración con la exhortación de la primera regla, es de su valor como signo de las nuevas prácticas de Francisco de Asís en el diálogo y encuentro con otras religiones. Esta visión franciscana sobre la misión llevó al hermano menor a un acercamiento muy peculiar en sus primeros ensayos misioneros. Apoyado unas veces por los papas y otras solo por su propia iniciativa, los frailes menores fueron los más audaces misioneros y exploradores del siglo XIII en el corazón de Asia, China e India. De sus viajes nos han llegado numerosas narraciones en las que se encuentran importantes percepciones culturales sobre los pueblos que visitaron. La primera de esas narraciones es la de Fray Giovanni di Pian di Carpine, fraile de avanzada edad, casi de 60 años, que en 1245 fue enviado por el Papa Inocencio IV como embajador ante la corte del Imperio Mongol. En Kiev tuvo la oportunidad de llegar hasta el campamento de uno de los hijos del Genghis Khan, Batú, conquistador de Rusia, quien lo ayudó a continuar su viaje hasta Karakorum, en Mongolia, ciudad en la que se reunía la Asamblea de los Príncipes para la elección del nuevo soberano. El franciscano asistió en calidad de embajador a la coronación de Guyuk, de quien recibió un trato correcto, pero sin ningún compromiso de pacto con el Papa. Al regresar a Italia, Fray Giovanni di Pian del Carpine escribió la relación de su viaje con el título Historia Mongolorum, Historia de los pueblos mongoles. Una de las primeras visiones de un hombre occidental sobre esos pueblos. Su obra está dividida en 9 capítulos, en los que, entre otros, se tratan los siguientes temas: las personas, sus vestidos, sus casas,
sus negocios y matrimonios, el culto de Dios y de los que creen en que es pecado, de las adivinaciones, penitencias y ritos funerales, sus buenas y malas costumbres, usos y comidas, la guerra y ordenanzas de batalla, sus armas, astucias y reuniones, su crueldad con los cautivos, su oposición a mantener su palabra y su perfidia con los que se les rinde. Según se ve, más que relación de un misionero, esta es la narración de un viajero interesado por las costumbres de un pueblo. Contemporáneo suyo, y para nuestro caso el más importante, fue Fray Guillermo de Rubruck, franciscano de Flandes. Su historia es una de las más fascinantes en la historia de las misiones franciscanas. Originario de Rubruck, debió haber tomado el hábito en los primeros años de la década de 1240, pues para 1248 lo encontramos ya acompañando a San Luis, rey de Francia, en la séptima cruzada a Tierra Santa. En 1553 marchó hacia Crimea, con la intención de asistir espiritualmente a los cristianos prisioneros de los tártaros. Siguiendo casi el mismo camino de Fray Giovanni di Pian di Carpine, llegó a Karakorum en Mongolia, en donde estableció contactos con el Gran Khan, que desde 1551 era monje. Se le trató con benevolencia y pudo permanecer en esa ciudad cerca de 6 meses, atendiendo a la comunidad europea compuesta de artesanos al servicio de los mongoles, mercaderes, aventureros y prisioneros de las guerras mongólicas. En 1254 regresó a Tierra Santa, donde escribió su relación con el título de Itinerarium. La obra fue bastante conocida en Europa, según lo testifican los códices que han llegado hasta nuestros días. Además de las traducciones que se han hecho de ella al inglés, al francés y al alemán, se conoce la versión original en latín publicada por Anastasius van de Winger. Esta obra incluye varios diálogos con los pueblos mongólicos. Esta forma de entablar coloquios con pueblos no cristianos, valiéndose de conceptos cercanos a las religiones de estos últimos, es un procedimiento digno de notar en este franciscano flamenco, procedimiento que volverá a aparecer en otros encuentros franciscanos con culturas no europeas. Sin duda el caso más conocido es el diálogo de los 12 primeros franciscanos que en 1524 entablaron coloquio con los indígenas de la Ciudad de México. Pero volviendo a nuestro franciscano flamenco, hay que notar que sus narraciones sobre sus contactos con los pueblos de Asia no quedaron confinados solo a los claustros, sino que también pasaron a las salas universitarias en las que dieron oportunidad a los catedráticos a plantear nuevas teorías misioneras. En este punto, indudablemente, el contacto más importante de Guillermo de Rubruck fue el que tuvo con el catedrático franciscano de la Sorbona, Fray Roger Bacon, con quien se relacionó cuando regresó a París por el año de 1555. El catedrático franciscano, con evidente referencia a las experiencias de Guillermo de Rubruck, expone en su Filosofía Moralis nuevos conceptos sobre las misiones. Señala ante todo que hay que establecer una clara diferencia entre las misiones y las cruzadas. Las primeras son una tarea encaminada a convencer de la existencia de Dios con base en argumentos válidos para todas las naciones. Las segundas son una operación de dominio que expropia de su libertad a las personas. Y puesto que la argumentación del misionero debe basarse en conceptos universalmente aceptados, este pensador franciscano se empeña en establecer lo que él llama un consensus gentium, en el cual se puede armonizar el pensamiento, le cito, de tártaros, sarracenos, judíos, cristianos, sabios idólatras y paganos. Roger Bacon propone como base para este consenso la filosofía
la geometría y el juicio escatológico. O sea, conocimiento fundamentados fuera de la religión cristiana, ya que para este maestro franciscano se deben distinguir dos formas de demostrar la fe, una de índole superior a la naturaleza humana, a saber, los milagros, que está confiada únicamente a la voluntad divina, y otra de índole humana, a saber, el raciocinio. De ese segundo camino hay que descartar las leyes cristianas o la autoridad de los santos, que siempre serán rechazadas por los infieles. Queda así como único camino válido la filosofía, tronco común del conocimiento humano, que acerca a todos a la revelación divina original. Este método filosófico racional debe estar acompañado de un procedimiento tomado, según sus palabras, de la geometría, ciencia que para Roger Bacon es el medio de alcanzar la definición rigurosa de términos empleados en el discurso, pues no puede haber seguridad si no se conoce la realidad que existe bajo las palabras. Finalmente, para darle una forma universal a este método, hay que agregar la convicción común en todas las religiones, a saber, la creencia en un juicio supraterrestre de la conducta humana. Sorprenden en este franciscano los asomos de modernidad manifestados en su manera de entender el diálogo con los dos cristianos y con el postulado de que éste debe fundarse no solo en conocimientos comunes de la cristiandad europea, sino también de todas las religiones. Los resultados de esta postura llevan a Bacon a exigir una amplia preparación intelectual en el misionero. Según este maestro, los fracasos de los misioneros provienen de su ignorancia, tanto sobre la realidad geográfica de los lugares a donde se dirigen, como sobre las características de los pueblos a donde misionan. Una recta inteligencia del mensaje cristiano demanda, aún de los simples cristianos, intenso estudio. El desconocimiento de idiomas o les impide entender bien su propia fe o los lleva a malinterpretar. Concluye. Sucede así que los latinos no se pueden gloriar de sabios. Por el contrario, muchos lamentan la grave falta de sabiduría. Estas son las ideas importantes sobre la misión, tanto en la práctica, como vimos en los misioneros, como en los catedráticos de las universidades. Ahora, la corriente franciscana de Flandes se une a la corriente franciscana española en las misiones del Nuevo Mundo. Lo que les he hablado ha sido pues, dos grandes franciscanos de Flandes, ¿no? Guillermo de Rubruck. Esta corriente de pensamiento, surgida de la experiencia misionera de un fraile flamenco del siglo XIII, Fray Guillermo de Rubruck, se convirtió sorprendentemente en el siglo XVI en el encuentro de un mundo nuevo que abrió inesperado camino a sueños y utopías misioneras. El movimiento de retorno a los ideales originales de la orden fue el ámbito en el que se forjaron los primeros proyectos misioneros para América. La característica de esos proyectos, hasta el momento poco advertidas, incluían no solo la predicación del mensaje cristiano, sino la promoción humana de los habitantes recién descubiertos. Así, en la misión de 1500, organizada y avanzada y enviada por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, con la plena colaboración del vicario general de la orden, Oliver Meyer, el programa evangelizador incluía retornar a su libertad a los indios que ilegítimamente había enviado Cristóbal Colón a España y liberar a la española, Santo Domingo, entre comillas, del poderío del faraón, o sea, de Colón, ya que con sus abusos no se podría evangelizar a los indios. De hecho, Colón fue regresado prisionero a España acompañado por un franciscano, Fray Francisco Ruiz. Singular programa es también el que encontramos, que ya les mencioné, de un grupo
de 1500, franciscano de 1516, en el que ya en la Venezuela, este grupo venía de los franciscanos observantes del norte de Francia. Se llaman picardos, relacionados con los frailes reformistas de Flandes. Se trataba de un interesante ensayo de evangelización sin conquista, apoyado por el promotor de la Reforma Franciscana Española, Cisneros, y por el capítulo general de la Orden celebrado en Roma en 1516. Los franciscanos de Flandes fueron actores de primer orden en este escenario de reforma e idealismo. Ya se mencionó que los primeros misioneros fueron dos hermanos laicos que salieron del convento de A en el segundo viaje de Colón. A ellos les siguieron otros muchos de la provincia, entre los que sobresalen los frailes que trabajaron en las costas de Venezuela. Probablemente esta relación entre la provincia de Flandes y los primeros misioneros del Nuevo Mundo se estableció gracias a la residencia del joven Carlos V en las ciudades de Flandes, Malinas, Lier y Lovaina, lugares donde recibió su educación bajo maestros tan notables como Adriano de Utrecht, futuro Papa Adriano VI. Su relación con los franciscanos está testimoniada no solo a través de su pariente Fray Pedro de Gante, sino también a través de su confesor, Fray Juan Glapión, que, como se mencionó, tuvo el propósito, impedido por su muerte, de pasar a México. Un notable franciscano flamenco, Fray Jacobo Rique, natural de Malinas, que pasó a Ecuador hacia 1534-1535, nos da interesante información sobre el idealismo misionero en Flandes y su influencia en esta primera época de la evangelización del Nuevo Mundo. Fray Jacobo Rique era miembro de una importante familia de Malinas, los Ritka, de parte de su padre, y los Van Marcelaer, por parte de su madre. Vistió el hábito franciscano en el convento de Gante en 1516, en donde sin duda conoció a Pedro de Gante, que de acuerdo con la escasa información que tenemos, para ese año tenía 25 años. Que Fray Pedro ya era un fraile del convento de Gante en 1516, lo confirmamos por los datos que nos ofrece Fray Jerónimo de Mendieta, quien conoció personalmente a Fray Pedro. En su corta hagiografía, escribe Mendieta, él, Pedro, tomó en su juventud el yugo del Señor, recibiendo el hábito de la religión del Padre San Francisco. Según estos testimonios, además de haber tratado a Fray Pedro en el convento de Gante, Fray Jacobo debía haber conocido la carta que Fray Pedro escribió en 1529 a sus hermanos franciscanos de Flandes, en la que con maestría describe su trabajo evangelizador en México. Fray Jacobo fue ordenado sacerdote en 1524 y 2 años después, aunque joven, era un respetado franciscano en su provincia, según lo indica su presencia en el capítulo general de los franciscanos que tuvo lugar en Toulouse en 1532. En el capítulo se trataron asuntos muy importantes para las misiones del Nuevo Mundo. Esta reunión fue resultado del empeño de otro franciscano flamenco, Fray Matías Weinsen van den Benkamp, que había sido el portavoz de la Reforma franciscana en las provincias de la parte central de Europa. A esa reunión llegaron informes de los misioneros que trabajaban en las tierras recién conquistadas de México. De los textos leídos en esa asamblea general, me interesa resaltar el siguiente escrito de Fray Juan de Zumárraga, en el que se hace mención especial de un fraile flamenco que ya para ese año 1562 alcanzaba su renombre internacional. Escribe Zumárraga: entre los frailes provectos en la lengua de los naturales, hay uno particular llamado Fray Pedro de Gante, laico, que la sabe elegantemente. Tiene diligentísimo cuidado de más de 600 niños, y cierto, él es un principal paraninfo que industria a los mozos y mozas que han de contraer matrimonios en las cosas de nuestra fe cristiana, y bien instruidos los hace casar en las días de fiesta
con mucha solemnidad. En esa reunión general resultó electo comisario general de los franciscanos de España, Francia y Alemania, Fray Nicolás Herbón, un fraile alemán que había estado muy interesado en las misiones de América. Con los documentos recibidos de México y Perú, escribió una larga carta. Desafortunadamente no la conocemos, una carta muy importante, está en latín, en la que invita a los frailes a participar en la evangelización de las nuevas tierras. Sobre el mismo tema, escribió un brevísimo tratado en el que con sugestivas lecturas bíblicas y referencias a los mandatos de la regla franciscana, retorna al ideal original de San Francisco acerca de la misión en paz y convivencia con todos. Escribe: los españoles tengan cuidado de no gravar al pueblo con cargas y tributos. De otra manera, los harán rebeldes. Y añade: puesto que son seres humanos, deben ser enseñados y educados humanamente. Defensa de los derechos humanos anterior a cualquier documento hasta ahora conocido, incluyendo el del Papa. Una imagen que nos ilustra lo que fue esta singular combinación del franciscanismo reformista de Flandes con el de España en relación con las misiones del Nuevo Mundo es el probable encuentro personal de Fray Jacobo Rique con Fray Toribio Motolinia en Nicaragua. El primero, sin duda, el más ilustre misionero de Ecuador. El segundo, uno de los más apreciados de México. En una nota casi perdida del cronista franciscano Fray Jerónimo de Mendieta, se narra que Fray Toribio de Motolinia, en una visita que hizo a Guatemala, pasó delante de Guatemala por ver dos religiosos extranjeros que tuvo noticia andaban en la conversión de los indios. Se ha especulado mucho quiénes eran estos dos religiosos extranjeros. Gracias a los trabajos de un gran historiador ecuatoriano, Fray Agustín Moreno, ahora estamos seguros que estos frailes eran los flamencos Fray Jacobo Rique y Fray Pedro Goltzius, que estaban en Nicaragua en 1534, año probable de la visita de Motolinia a ese país. Podemos así imaginar el intercambio de ideas entre ambos misioneros. Por una parte, estaba la sólida experiencia de un fraile leonés, Motolinia, curtido en la lucha contra los idólatras, tanto españoles, idólatras tras el oro, como los indianos, idólatras tras la antigua religión. Por otra parte, estaba la fina educación de un fraile flamenco educado en los medios cortesanos más distinguidos. Los unía un gran amor a la forma austera de vida franciscana y su extraordinaria sensibilidad hacia el otro. Escribe Fray Jacobo casi al final de su vida. Entre ellos, los indígenas del Ecuador, había tanta justicia y rectitud de vida que ellos sobresalen en corrección, régimen y modo de vida a aquellos que abundan en leyes, libros y letras. La fe se imprime fácilmente entre ellos porque no tienen quien lo contradiga. De otra manera, escribe Motolinia sobre los indígenas de México. Les cito: estos indios que en sí no tienen estorbo que les impida para ganar el cielo de los muchos que los españoles tenemos y nos tienen sumidos, porque la vida de los indios se contenta con muy poco y tan poco que apenas tienen con qué vestir y alimentar. Lo que más hace al caso es que ya han venido al conocimiento de Dios. Tienen pocos impedimentos para seguir y guardar la vida y la de Jesucristo. Cuando yo considero los enredos y embarazos de los españoles, querría tener gracia para me compadecer de ellos y mucho más y primero de mí. Esas ideas coinciden con la imagen que Fray Pedro de Gante nos escribe en su carta de 1529 sobre el indio mexicano. Dice:
Le cito: los nacidos en esta tierra son de bonísima complexión natural, aptos para todo y más para recibir nuestra santa fe. Aptitud que muy bien aprovechó el fraile flamenco en la escuela que posteriormente se llamó de San José, de donde salieron escultores, artesanos y artistas que dejaron su huella en los conventos franciscanos del siglo XVI. Frente a esta imagen tan positiva de la naturaleza indiana, lo que sorprende son las ideas que expresa Fray Pedro de Gante y otros frailes sobre la actitud, cito, de temor y miedo con que los indios obraban, y no por amor y buen trato. Conductas que Fray Pedro de Gante atribuye no a la naturaleza del indio, sino a su religión. Le cito: porque nunca aprendieron a obrar por amor y virtud, sino por temor y miedo, según le indicaban sus prácticas idolátricas, especialmente las relacionadas con los sacrificios humanos. Escribe en la carta que se viene citando: todos sus sacrificios, que eran matar a sus propios hijos o mutilarlos, los hacían por gran temor, no por amor a sus dioses. Estas y otras prácticas de la antigua religión descritas en este mismo texto hacían muy difícil aceptar plenamente la cultura indígena. Por lo mismo llama la atención cómo, a pesar de la sorpresa original del encuentro con esa cultura, la relación de Fray Pedro con los indígenas fue cambiando, hasta identificarse plenamente con ellos, como le indica el Pipicuíhuatl, que le dedicaron y entonaron los niños cantores de la capilla de San José en 1567, casi al final de su vida. Le dicen: Intlapamolochtli moyolo, ki palepétolo. Libro de colores es tu corazón, o sea, códice. Tú, Padre Pedro. Pues les he dado un poco la idea de lo que fueron estas relaciones de los flamencos que teníamos muy olvidada con la evangelización de América. Me llama la atención esta obra de padre José García Oro, muy poco conocida, Prehistoria y primeros capítulos de la evangelización de América, de donde he tomado muchos de estos datos. Él nos da importantes pistas para una investigación sobre los antecedentes espirituales de los primeros franciscanos, tanto españoles como flamencos, que llegaron a América. Provienen de la rama franciscana de los observantes, como hemos visto, grupo que pretendía volver al proyecto original de la forma de vida de la orden, basada en la pobreza total, sin aproprio, y en la itinerancia. Tales grupos dispersados por la parte central de Europa llegaron a obtener sus propios capítulos y autoridades generales dentro de la orden. Si bien los frailes que ejercían esa autoridad no eran llamados ministros generales, sino vicarios generales. Esta división entre observantes y no observantes fue todavía mucho más compleja, ya que hubo un vicario general para los observantes de las provincias del centro de Europa, provincias llamadas ultramontanas, y otra para el lado occidental de los Alpes, llamada ultramontana. Difícil división de entender al que no está familiarizado con la historia de la orden. Y fue precisamente en los capítulos de la familia ultramontana que ya he estado mencionando, en donde se lanzaron los primeros proyectos y sueños de la evangelización en América. Una participación que duró todas las primeras décadas del siglo XVI, al menos hasta 1532, donde les hablé de los escritos de este vicario, de este comisario general de la orden, que escribe sobre el tratamiento que debe haber con los indios. Interesante porque a partir del 32, de los capítulos generales, aunque siguieron asistiendo los frailes ya de las provincias que se iban fundando en América, ya el tema de la misión ya no aparece tan importante, debido a que el Concilio de Trento, con la organización de la Iglesia, pone toda esta responsabilidad ya bajo los obispos. Si a partir del Concilio de Trento
1545, y posteriormente los concilios provinciales, los asuntos relacionados con la conversión al cristianismo de las comunidades indígenas quedaron en manos de los obispos. Por lo mismo llama la atención que un fraile como Fray Pedro de Gante, sin ser sacerdote, tuviera más crédito que el arzobispo Alonso de Montúfar, quien lamentaba, según lo narra Jerónimo de Mendieta: yo no soy arzobispo de México, sino Fray Pedro de Gante. Ahora, tratándose de los ideales franciscanos sobre los que he intentado introducirme en esta conferencia, me parece que quien mejor lo entendió, esos ideales franciscanos, fue la comunidad indígena de México Tenochtitlan, que en el Pipilpícuatl, ya mencionado anteriormente, que le cantaron los mexicanos, escribieron. Solo le escriben a Pedro Gante, está en náhuatl, les leo la traducción de Conmilenio Portilla. Solo tú, le dicen a Fray Pedro de Gante, solo tú has imitado a San Francisco, como vino a vivir aquí en la tierra. Esos, digamos, ideales entonces se hacen realidad en la misión y de una manera particular se lo expresan a Pedro de Gante. Para los indígenas, Fray Pedro de Gante fue un verdadero motolineal, un franciscano en el Nuevo Mundo, lleno de sabiduría que la supo compartir con los vecinos. Bueno, esos son los temas que me gustaría profundizar más gracias a la oportunidad que tengo de las crónicas franciscanas y de los varios estudios que difícilmente nos llegan a todos los demás. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Padre Francisco, porque nos has dado una visión del proceso por el que llegaron precisamente estos tres primeros franciscanos y flamencos, además, ¿no? Que no hablaban ni español, además. Entonces, sí, muy interesante tu investigación porque de ellos se conoce poco y también de ese proceso, de lo que nos has hablado, de esta renovación de los franciscanos, precisamente en los conventos de Flandes, como el de Gante, por ejemplo. Yo creo que son historias muy poco conocidas. Y por ahí hay un comentario en que dice que esta ponencia la tienes que publicar. Bueno, la publicamos nosotros en el sentido de que queda registrada en en el Facebook, pero pues, ¿qué más quisiéramos que también tener un texto que pudiéramos nosotros tener en papel o qué sé yo, ¿verdad? Y hay algunas, bueno, muchas felicitaciones, pero dice Juan Herrera que si recomendarías algún libro en especial para este tema. Fíjense que me da pena que estos libros en donde he tratado yo, donde he sacado estos asuntos, pues no han llegado a México, porque eran ediciones muy particulares. Por ejemplo, la de García Oro, prehistoria de las misiones en América, en donde trata todos estos elementos de la Reforma franciscana y cómo influyeron en la misión. Y luego, pues quizás en la revista de la Orden, Archivo Franciscanum Historicum, que tampoco llega aquí a México, de vez en cuando aparecen temas. Uno de los grandes revistas que tampoco llega a México es Archivo Iberoamericano, en donde grandes investigadores de hace más de 80 años estuvieron tratando estos temas, empezaron a tratar estos temas. Entonces, sí da pena no tener a la mano documentos o artículos o libros sobre el tema que sí vale la pena seguir investigando. Perfecto. Igual a lo mejor están digitalizados y se pueden consultar en línea, no lo sé. Fíjate que como son libros, digo, son revistas muy antiguas. Sí. Entonces, pues ellos no tuvieron esa oportunidad. Hoy estaba buscando precisamente para esto un artículo del padre Lino Gómez Canedo de 1957 que publicó en Archivo Franciscanum Historicum. Y le hablé al director la semana pasada: oye, aquí no tengo esa colección de revistas, ¿por qué no me haces una copia? Dice, pues dame chance, ¿no? Porque mira, aquí no tengo el aparato para digitalizar el artículo. Sí me lo mandó, ¿eh? Pero Ya. ahí tienes tú este problema. Y son Pues sí. estudios muy,
muy antiguos que hemos olvidado, o no es que hemos olvidado, no tenemos a la mano. Claro, claro. Óyeme, Sergio Naime pregunta, dice, entonces si Pedro de Gante no fue sacerdote, ¿era diácono o qué era? No, es que en la orden hay nada más de dos formas de ser. Bueno, todos somos franciscanos, todos. Unos son sacerdotes y otros no son sacerdotes, y se acabó. No hay intermedios. Pero ves tú el sentido de la misión, aunque no seas sacerdote. Los dos primeros franciscanos, los dos primeros misioneros que llegan a América, son no sacerdotes, son hermanos laicos, pero son Ah, franciscanos. ¿Sí? hermanos laicos, Sí, hermanos laicos. lo No, que nos no, distingue es la forma de vida, de si todos prometemos guardar la forma de vida de la regla de San Francisco, todos. Y en las constituciones generales de la orden, eso es lo que nos identifica. Y en el artículo tercero decía, la orden, precisamente en la orden, todos somos iguales y con los mismos derechos. y La estos Santa Sede, laicos, la Santa Sede vivían, se preocupó por eso, porque cuando una orden no es clerical, sí, ¿sí? claro. Entonces depende del obispo. Y nosotros perdíamos, entonces nos obligó a cambiar ese artículo y se puso igual, ¿no? Por sugerencia de la Santa Sede, la orden franciscana es clerical, pero tanto laicos como sacerdotes tienen los mismos derechos. Pueden ser provinciales o pueden ser generales. ¿Y estos laicos viven en los conventos? Claro, digo, Ajá, todos vivimos en conventos, pues somos familia. sí, No hay distinción, está bien claro el artículo tercero. Todos sí. tenemos los mismos derechos, Y incluyendo, te produce, digo, el ser guardianes, o sea, ser superiores del convento, ser ministros provinciales, ¿no? Entonces, son los mismos derechos. y profesan los votos. Todos, digo, profesamos la vida, profesamos la regla de San Francisco, todos, todos. Es lo que nos hace hermanos menores. Fernando Saldaña dice, ¿qué influencia tuvo la formación filosófica de Gante en la Universidad de Lovaina en su A ver, argumentación en defensa de los indios? diga, no sabemos exactamente en dónde estudió Fray Pedro de Gante. Sabemos que es pariente de Carlos V, él lo dice. Sabemos que evidentemente tuvo una educación cortesana, pero no estamos seguros si estudió en la universidad. No tenemos datos, no tenemos documentos para saber que. No creo, porque hubiera aparecido como doctor o como, Claro. sí, ese es el título que le dan los frailes cuando estudiaron en las universidades. Pero Ujú. tiene una educación muy fuerte, ¿eh? Cortesana. Lucero dice, Lucero dice, ¿cómo llegaron en el norte de México? Saludos desde Monterrey. A ver, El norte de México se llevó todo un siglo para llegar, ¿no? Es hasta fines del siglo XVI, cuando ya. ya está la provincia muy bien fundamentada, empiezan a, a evangelizar también el norte, ¿no? Los grupos nomádicos, que era un problema mucho más serio que el grupo de Mesoamérica. Ujú. Este, por ahí tienes una de Jesús de Alba. Dice, buenas tardes, agradecido por la conferencia. El trabajo de Centroamérica, dice, a ver, ya se me, de Centroamérica, de alguna forma preparó la muy posterior publicación ya se me fue, Rusticatio Mexicana. Rusticatio mexicana, debe decir, ¿no? Es rusticatio Sí, mexicana. No, mira, la evangelización de Guatemala, pues está unido un poco a la presencia de los franciscanos en Yucatán, que es tardía, es de mediados del siglo. ¿Sí? Entonces, desde allí también empieza, como pues, en aquel tiempo no había divisiones geográficas, ¿verdad? Eran grupos lingüísticos distintos, ¿no? Una vez que dominan los franciscanos en la zona maya el idioma, pues también envían misioneros a Centroamérica. Aunque
ya desde principios del siglo, de 1500, desde 1500, 1505, ya empiezan a meterse por allí frailes, pero muy individualmente, no con un gran equipo ni con un gran proyecto de Ujú. Dice Armando Vargas, ¿los franciscanos se refieren a los pueblos originarios como indios o de qué Yo creo que la manera? palabra, de las cartas que tengo, no suena esa palabra. Hablan de los naturales. La Ajá. palabra indios es un lenguaje quizá del siglo XVII, del siglo XVIII. Ellos están hablando de los naturales. Ujú. Qué interesante. Mm. Una última de Oscar Rosas. Dice, ¿qué tanto se conserva de ese franciscanismo de San Francisco de Asís, San Fray Pedro de Gante? Es decir, ¿hay algún cambio en su forma de evangelizar? En la actualidad, ¿te refieres? Pues yo me imagino que sí. Pues ahí estamos en ese problema, ¿eh? Porque el ministro general eh, anda recorriendo América, últimamente en Sudamérica, en Brasil sobre todo. Él trae muy claro el proyecto franciscano. Ahora, el asunto está en la formación de los jóvenes. ¿Cómo formamos a los jóvenes para entender este proyecto de minoridad y evangelización de San Francisco? Allá andamos metidos los frailes, ya los frailes abuelos, nosotros los viejos. No sé si nos hagan caso los jóvenes, ¿eh? Ah, Pero digo, ujú. es, Sí, es un camino nuestro. sí. Enrique Antonio Valdivia dice, ¿cuál era la relación de los franciscanos con el resto de las órdenes mendicantes? A ver, la relación sería con los dominicos y con los agustinos. Esto está muy estudiado, ¿no? Sí hay pleitos muy serios, sobre todo, por ejemplo, para el bautizo, ¿no? Que los frailes andaban bautizando por todos lados y los dominicos mucho más ordenados, dicen, pero si está bien claro que la costumbre de la iglesia solamente se bautiza en el sábado santo. Y ustedes que andan, entonces el asunto llegó hasta Roma, ¿verdad? Para solucionarlo. Pero creo que en aspectos básicos de la defensa de lo que eran las órdenes agustinos, dominicos y franciscanos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, están muy unidos, porque viene el concilio de Trento, en el que los obispos toman la directiva ahora. Y los frailes pues dicen, a ver, ¿qué tanto conoce un obispo de la situación de los naturales de esta tierra? Entonces ahí sí se Sí. unen. Ujú. Óyeme, Juan Carlos Briones dice, ¿qué no son hermanos legos y los laicos son los integrantes de la tercera orden? A ver, es cuestión de palabras, de vocabulario. Yo estoy utilizando laico, laici, es el término latino, que se aparece en los documentos latinos. Yo creo que entre el pueblo aparece como hermano lego. Yo ya no uso esa palabra, hermano lego, mejor uso hermano laico. Pero eso Perfecto. es cuestión de usos del vocabulario. En Una latín es última, laico. una última de Luis Gómez dice, realmente los franciscanos fueron la orden que hicieron más en la primera evangelización. Pues mira, yo creo que eso está, no lo podemos tomar así, ¿no? Cada quien fue en su área. Los franciscanos en la parte, diríamos, más central de México. Luego los dominicos, tú lo sabes, en Oaxaca. Toda esa zona mixteca es de los dominicos. Los agustinos anduvieron mucho más dispersos, ¿no? Porque ya franciscanos y dominicos que habían llegado primero habían tomado los lugares importantes, ¿no? Pero Ujú. es difícil, ¿no? Atribuir nada más a una sola orden. Sí. Vladimir dice que si hay alguna referencia al trato que le daban los franciscanos a los niños o niñas mestizas. El mestizaje, yo creo que es natural desde los primeros años, ¿no? Yo encuentro en los libros de bautizo que es hasta mediados del siglo XVII
hasta mediados del siglo XVII, cuando ya aparecen en los libros de bautizo, mediados del siglo XVII, 1660, 70, y empiezan a aparecer libros distintos para bautizos de españoles, bautizos de mestizos y bautizos de indios. Pero es tardíamente. Ya. Pues Francisco, no nos queda más que seguir, como tienes ahí cantidad de felicitaciones por esta tan original conferencia, porque nos ha situado cómo llegan esta orden muy pulida, por decirlo de alguna manera, con estas ideas que nos has dado de pobreza, sobre todo, y misión, y Sí. cómo el antecedente está en su presencia hacia Asia, pero por el lado continental, ¿no? Es decir, eso me llama mucho la atención. Pues yo creo que hay mucho que leer, mucho que estudiar, y sí, te recomendamos que escribas esta ponencia porque vale la pena tener el texto con las referencias bibliográficas y demás, y que nos llegue a todos. Esa fue una sugerencia de Conchita. La subo después entonces la subo a internet, ¿no? Y que la lean. Eso de publicar ya es bien difícil, ¿no? Yo creo que es mejor ahora ya subir estos pues no sé cómo hacerlo, ¿no? Pues, A bueno, ver, yo estoy en la Academia Edu y ahí reciben publicaciones que hace uno. Yo lo puedo mandar a Educational Edu y de ahí Academia Edu y de allí los que quieran verla, ¿no? Pues sí. Y Recuérdamelo, volver a ¿no? ver la conferencia, porque luego se nos quedan por ahí algunas dudas, y volver a ver la conferencia nos instruye muchísimo más. Nada más una última que dice Oscar Reyes, dice, profesor, entonces era laico Benavente, pues Zumárraga sí lo llama, felicitaciones. No, Benavente es sacerdote, motolinía, ¿no? Se refiere a motolinía. Supongo que Gante es el que se refiere Zumárraga en la carta que manda al capítulo general de Toulouse. Fray Juan de Zumárraga manda esa carta diciendo que es el paraninfo, ¿no? Esta palabra tan clásica el gran maestro de las universidades, el paraninfo de aquí. Pero Zumárraga habla de Gante, no de Benavente. Sí. Bueno, pues nuevamente a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, con Fundación Carlos Slim, agradecemos enormemente esta conferencia, ¿verdad? Y bueno, pues esperamos escucharte pronto nuevamente porque estos temas son apasionantes y repito, para conmemorar la llegada de los 3 primeros evangelizadores a la Nueva España. ¿Sí? Ya podemos hablar de la Nueva España en 1523, ¿verdad? Entonces, y darles el lugar correspondiente a estos 3 grandes personajes, que el que más brilla por ahí es Fray Pedro de Gante, porque hasta tiene un monumento ahí en la calle del centro histórico, evangelizando indios, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos ayuda mucho a entenderlo. Muchas gracias y seguimos en contacto y nos vemos la próxima semana con otra conferencia tan interesante también como esta. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Gracias a todos por seguirnos.